A continuación haremos un tutorial sobre la última parte del tratamiento de datos en Excel. Aquí, como vemos, tenemos la columna de fotograma, que pusimos todos los fotogramas, tiempo en filmación, T en minúscula, filmación, X en píxeles, en minúscula también es X, que resultó de la medida en Paint. ¿Sí? Podemos ver que resultó de realizar todas las medidas que estuvieron acá abajo. Acá tengo un fotograma que no está terminado, pero que sirve de muestra. Tenemos la columna en tiempo en segundos para poder realizar un gráfico que empiece en 0, y para ello tenemos que aplicar una fórmula, como lo dijimos en clase. Lo que vamos a hacer es igual la celda en la que se van a encontrar los tiempos menos el valor del tiempo de mi primer tiempo. En este caso es 3,40. Podría haber sido en su caso 3,41, 3,43, 3,50. Lo escribimos y damos Enter. Y nos aparece. Al tirar desde la esquinita esta hacia abajo, logramos que todos los valores de referencia se conviertan a la medida que yo deseo. Recuerden que para tener la cantidad de decimales correctas, pueden irse a estos botones que me hacen aumentar o disminuir cantidad de ceros, o clic derecho, formato de celdas, y dentro de formato de celdas vamos a encontrar distintas categorías, ¿sí? Número, moneda. Vamos a usar número y ahí le vamos a dar la cantidad de decimales. Y después le damos a aceptar. Para hacer la conversión a metros de esos píxeles, tenemos que tener una referencia. Nuestra referencia es la medida que realizamos entre dos líneas blancas consecutivas o entre dos líneas rojas. Como bien dijimos, lo podemos repetir para que lo vean. Lo voy a hacer una línea gruesa para que se note claramente. Era de aquí, apretando el botón Shift para que quede en horizontal, hasta aquí, ¿sí? O de las líneas blancas, como está en este caso, yo lo voy a hacer por debajo, pero está en línea celeste, ¿sí? Y entonces, en nuestro caso, en mi computadora, daba 94 píxeles, o sea que 0,097 metros, que es esta medida, da 94 píxeles. A ustedes puede darles un poco más, un poco menos. Siempre hay que ser fiel a la medida que tuvo uno. Si ustedes ponen mi referencia, los datos no van a coincidir con lo que ustedes midieron, ¿sí? Por lo tanto, la regla de 3 para ponerla en fórmula sería igual la celda en la que se encuentran los píxeles por 0,097 metros dividido la cantidad de píxeles que nos dio. A mí me dio 94 píxeles. Damos Enter y de ahí nos posicionamos en la esquina inferior derecha y tiramos hacia abajo y obtenemos los datos. De vuelta lo mismo, podemos ir a formato de celdas o en los ceros, y tiene que ser 3 decimales. ¿Por qué 3 decimales? Porque nuestra medida iba hasta el tercer decimal en metros, o sea, medía hasta milímetros. Por lo tanto, nuestra medida en metros tiene que ser hasta milímetros. A continuación, lo que tenemos que hacer es el gráfico. Si tenemos las dos columnas juntas, lo que hacemos es seleccionamos las dos columnas juntas y vamos. Si tuviéramos, por ejemplo, una columna entre medio, voy a ingresar una columna entre medio para que ustedes vean. Lo que hago es, suponemos que acá tuviéramos otra cosa, ¿no? Vamos a ponerle, yo que sé, si tuviéramos esto y lo ponemos acá. Entonces tengo una columna entre medio que tiene datos. No puedo seleccionar todo. Tengo que seleccionar las dos columnas que me interesan. Selecciono la columna del tiempo, aprieto Control, dejo apretado el botón Control y después selecciono la columna de X en metros. Y ahí me voy a realizar gráfico, ¿sí? Insertar el gráfico de dispersión de puntitos. Volviendo a como estábamos, si ustedes lo tienen ordenados de forma conjunta, seleccionamos, vamos a insertar gráfico de dispersión y ahí nos aparece el gráfico, ¿verdad? Lo voy a agrandar un poquito para que lo vean. Bien, hay que asegurarse que los datos estén en el eje que corresponde. El tiempo siempre va a ir en el eje horizontal, ¿sí? En el eje de las abscisas, como se diría en matemática. Y la posición, la velocidad, cuando corresponda, tienen que ir en el vertical, en el eje de las ordenadas, ¿sí?
Eso tiene que estar clarito. Vean acá 1.28 el tiempo. Bueno, acá tenemos 1.20, 1.28 por acá. O sea que está correcto. Debemos insertar títulos de gráficos. Entonces seleccionamos el gráfico, nos vamos a presentación. En OpenOffice no tengo claro cómo es, tengo que investigarlo un poco. Pero en Excel es así. Me voy a título de gráfico, ¿sí? Título encima del gráfico, y ahí le pongo carrito con MRU. ¿Sí? Después tengo que colocar los títulos de los ejes, los rótulos de los ejes, ¿sí? Entonces me voy a rótulos de eje, título eje primario, voy a poner debajo del eje, pero se puede correr, o sea, hago clic acá y lo puedo correr para el costado, puedo agarrar el gráfico y bajarlo un poquito si quiero, y haciendo doble clic acá o seleccionando lo que está dentro del cuadrito, ponemos tiempo en segundos, todo en minúscula, ¿verdad? Lo mismo vamos a hacer ahora para el vertical. Rótulos de eje vertical. A mí me gusta ponerlo horizontal. Pueden ponerlo vertical si quieren al título. Es decir, lo ponemos ahí. Seleccionamos y vamos a poner X en metros. Y damos en. Y hacemos clic afuera. También podemos correrlo del lugar haciendo clic y arrastrándolo hasta ahí para que quede visualizable. Las líneas estas que aparecen, que las podrían dejar perfectamente, pero está bueno tener una gráfica limpia. Tienen que ir a líneas de cuadrícula, son horizontales, por lo tanto, que dice líneas horizontales de la cuadrícula primarias, líneas de división principales, yo le pongo ninguna y así las saco. Después tienen otras cosas como ponerle color, cambiarle el cuadro, el indicador, el marcador, que puede ser un rombito como es acá, un cuadrado, una cruz. Eso son detalles. Acá lo importante son los datos experimentales y lo que nos da. Hacemos clic en uno de los datos y sin mover el mouse, clic izquierdo, ¿verdad? Y sin mover el mouse hacemos clic derecho y vamos a agregar línea de tendencia. En este caso la línea de tendencia tiene apariencia de lineal, es decir, va a ser una recta. Y a su vez le voy a pedir que me presente la ecuación del gráfico, porque la ecuación va a contener el coeficiente angular, o sea, el término principal va a tener el valor de la velocidad. Y el r cuadrado, que de alguna forma, dicho en criollo, es cuánto se desvían de esa tendencia los datos. Técnicamente no es así, pero para que usted tenga una idea. Entonces aquí nos da la ecuación. Podemos hacerlo más grande también si queremos, ¿sí? Podemos seleccionar así, irnos a inicio y pedirle que nos haga en 12. Y nos queda más grande, ¿sí? Y bueno, y ahí tenemos el gráfico terminado. Lo guardaríamos y lo tendríamos disponible para poder analizar los datos.